Atención, en Venezuela los laboratorios volvieron a quedarse sin reactivos por falta de divisas. Y es que los proveedores tardan hasta 9 meses en despachar pedidos y cuando lo hacen las cantidades enviadas alcanzan para 30 días. Hay una crisis en el sistema de salud de Venezuela porque hay hospitales que están realmente escasos con respecto a los insumos, tienen pocos insumos o nada de insumos y se presenta una situación en la que hay personas que lamentablemente fallecen porque no hay la cantidad de insumos suficientes para atenderlos, para atender una operación quirúrgica de gran emergencia y de mucha urgencia. Entonces, en vista de esta situación, también los laboratorios se ven afectados y por ello el precio de las medicinas está muy alto porque cuesta mucho conseguir los reactivos para los laboratorios que necesitan para elaborar esas medicinas y también por costos de importación y el tema de la falta de divisas son factores que afectan el precio de las medicinas pero también su presencia y disponibilidad en el mercado. Entonces a finales de junio el Centro Nacional de Comercio Exterior, que es CENCOEX, cuya tasa de cambio es de 13,50 bolívares por dólar, liquidó 25,9 millones de dólares de los 54,55 millones de dólares que les debía a las empresas afiliadas a la Asociación Venezolana de Importadores y Distribuidores de Equipos de Laboratorio y Afines, que es una empresa de la cual depende mucho Venezuela, porque como su nombre lo dice, trae equipo de laboratorio para los laboratorios del país, pero también para los hospitales, que son equipos médicos de alta tecnología. Esta cancelación les permitió importar parte de sus requerimientos. Ha habido una demanda muy alta por parte de los laboratorios, de los hospitales, para con el gobierno, exigiéndoles divisas, pero para que el gobierno pueda darles esas divisas tiene que pagar la deuda que mantiene con los proveedores. Una vez que pague esa deuda o parte de la deuda, les suministrarán equipo para de esa forma poder surtir a los laboratorios, pero no solamente equipos, sino divisas para que los laboratorios importen los reactivos que necesitan para elaborar las medicinas. Y esas divisas el gobierno las obtiene a través de la venta del petróleo, que es de lo único que depende Venezuela económicamente, claro. Entonces, en vista de esta situación, es por ello que hay falta de divisas, porque Venezuela se ha convertido en un país monoproductor de petróleo, en un estado rentista que depende únicamente de la renta petrolera. 96% de lo que consume Venezuela es importado y 96% es lo que depende Venezuela de la renta del petróleo. 96% de los ingresos de Venezuela dependen del petróleo. Ante esta situación tan delicada, al haber o al presentarse una caída abrupta en los precios del petróleo, Venezuela gana menos dinero, obtiene menos divisas que afectan la distribución al gobierno de esas divisas para con los, digamos, los hospitales, los laboratorios y mantiene una alta deuda con los proveedores que le suministran equipos para esos laboratorios y al no haber tampoco divisas por la poca venta del petróleo a nivel externo, en el extranjero obviamente, entonces hay poco dinero para darles a los laboratorios. En ese momento los representantes del sector celebraron el pago porque sus inventarios estaban críticos. 42% de los representantes no tenía productos disponibles para distribuir a los laboratorios clínicos. 40% contaba con materiales para no más de 15 días y solo 18% de las empresas poseía reservas para un poco más de un mes. Pese al alivio que representaron esas liquidaciones, el gremio advirtió que si los pagos no se hacen de manera regular, los materiales se volverán a agotar y la situación se agudizará otra vez. Ese es otro problema, otro factor, que los pagos se hacen de manera muy esporádica. Es decir que un tiempo sí, pero pasa un tiempo el gobierno sin suministrar y hay que esperar, o los laboratorios tienen que esperar para que les vuelva a suministrar divisas. Entonces, en vista de esta situación, hay que tener en cuenta algo muy importante en todo esto, que el gobierno debe digamos, reforzar esa política de distribución y de asignación de divisas de una forma menos esporádica, con mayor frecuencia, pero para ello debe obtener más divisas, debe disminuir el déficit fiscal, es decir, debe, digamos, cerrar esa brecha que hay, esa enorme brecha que hay entre lo que gana, que es mucho, lo que gasta, perdón, que es mucho, y lo que gana, que es poco. Para ello debe revertir esa balanza de una manera en la que venda más petróleo y en la que deje de gastar tanto dinero
en lo que se va por regalías petroleras, por financiación al Caribe y también por otros factores muy importantes. Entonces debe aumentar la renta petrolera para que de esa forma deje de gastar y haya, digamos, no un superávit fiscal, pero sí se acabe el déficit, que no será cosa fácil, y de esa forma pueda tener divisas para distribuir a los laboratorios. Entonces, lamentablemente volvimos al mismo problema de hace 3 meses porque no hemos vuelto a recibir liquidaciones. Esto lo afirmó Carlos Canelón, quien es el presidente de la asociación. Agregó que la interrupción de los pagos por parte del CENCUEX es muy grave debido a que los proveedores internacionales pararon los despachos al país, a Venezuela, por la deuda acumulada que mantienen los empresarios venezolanos con ellos. El sector privado también mantiene una deuda acumulada, no todo es culpa del gobierno, también el sector privado mantiene una deuda acumulada con los proveedores que evita que estos les suministren equipos, también porque estos han experimentado una falta de divisas porque el gobierno venezolano tampoco les ha suministrado muchas divisas al sector privado. La falta de reactivos es generalizada, pero el presidente de esta asociación mencionó que uno de los que estaban más ausentes son los que se usan para serologías, perfiles hormonales y estudios prenatales. Ha habido casos, añadió, en que una empresa requiere importar de manera urgente un insumo y decide hacerlo con recursos propios. Por ello, las empresas tienden a incurrir en pérdidas, pero resulta que en lo que el proveedor recibe el pago, no despacha la mercancía solicitada, sino que resta ese dinero de la deuda acumulada. La situación y el mecanismo es el siguiente, voy a explicarlo. Resta dinero de la deuda acumulada porque recibe un pago, pero no despacha la mercancía con ese pago que recibió, sino que trata de cancelar esa deuda, pero no despacha la mercancía que le es demandada. Por la severa escasez de reactivos e insumos, Canelón dijo que hay muchos laboratorios, sobre todo del interior del país, que decidieron cerrar temporalmente hasta que reciban materiales. Pierden menos así que abiertos con la posibilidad de hacer solo algunos estudios y de esa forma disminuyen la producción. Pero cerrando, la producción se para, pero no tienden a incurrir en pérdidas, sino que la situación se mantiene congelada o en stand-by, por así decirlo. La presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas, Judith León, indicó que los laboratorios no pueden operar con inventarios porque los pocos insumos que reciben son para el día a día. Ante esta situación, ¿cómo puede el gobierno resolver este problema de escasez de divisas que afecta a los laboratorios que están experimentando una falta de reactivos? El gobierno podría vender bonos de deuda de Petrocaribe, pagar parte también de la deuda con $1.000 millones del crédito chino que le otorgó, que es de $5.000 millones para aumentar la producción de PDVSA, y también, una vez que haya pagado parte de esa deuda, obviamente recibirá insumos, pero para que pueda también adquirir divisas debe crear una reserva para mantener un nivel de compensación permanente, una reserva con los insumos que obtenga, y también aumentar la venta petrolera, y para ello aumentar la producción con el crédito chino o algún otro convenio que llegue a hacer, y así obtener más divisas de las pocas que está recibiendo. De esa forma podría resolver una situación realmente precaria que ya afecta literalmente la vida de los venezolanos que están. Algunos están enfermos en los hospitales que llegan a estar al borde de la muerte, o algunos fallecen incluso, o varios, por falta de insumos en los hospitales, falta de reactivos para sus medicinas, escasez de medicinas, y si hay, a un precio demasiado elevado. Pero así están las cosas en el sistema de salud de Venezuela.